Estimades, tal como lo hicimos en la ayudantía, voy a hacer una revisión de la pauta de trabajo 1 con algunos ejemplos de los ejercicios de variables en particular en SPSS. Entonces, vamos a ver. Lo primero que les piden para el trabajo es una recodificación de al menos tres variables. Aquí tengo la base de datos del PNUD del 2016 y lo que voy a hacer acá, por ejemplo, digamos que en macrozona, que es donde catalogaban a las personas o les preguntaban si eran del norte, del centro, del sur o lo de la región metropolitana, la quiero recodificar en una nueva variable que me digan o que me divida entre las personas que viven en la región metropolitana y las que viven fuera de la región metropolitana. Entonces, de cuatro categorías pasarían a ser solamente dos. Una que refiere a las personas que respondieron región metropolitana y otra que sea las personas que respondieron sur, centro y norte. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero, cuando se trabaje con cualquier variable, se tienen que sacar los estadísticos descriptivos, pueden analizar estadísticos descriptivos frecuencias y revisar la variable que está trabajando, en este caso macrozona. Vemos las tablas de frecuencia y vemos que no hay casos perdidos porque todos los valores están dentro de las categorías de respuestas previstas por la variable, en este caso norte, centro, sur y región metropolitana. Y tienen, bueno, y aquí les dice en específico que hay 2613 casos válidos, es decir, toda la muestra de la base de datos, y no hay casos perdidos. Entonces, para hacer la recodificación, siempre tienen que irse a transformar y recodificar en distintas variables. ¿Esto qué significa? Que se va a generar una nueva variable a partir de una variable X que ustedes hayan seleccionado y esta variable va a ser nueva. Si nosotros ponemos recodificar en la misma variable, se va a alterar los datos de la variable original y no es lo mejor, ya que podemos necesitar volver a ocupar la primera, entonces es mejor siempre recodificar en distintas variables, es decir, que me cree una nueva variable a partir de los valores que les voy a pedir. Entonces, ingresamos macrozona, le ponemos un nombre nuevo, puede ser rec de recodificado -b4, que es el nombre de la variable original. B4 es la variable macrozona, es su nombre. Y B4 y la etiqueta puede ser un nombre más ampliado, como macrozona recodificada, cada en dos valores. O recodificada en región metropolitana y no región metropolitana. Digo. Obviamente ustedes pueden ponerle el nombre más lógico, pero más que nada para dar el ejemplo. Entonces pongo cambiar y ahí se me asigna el valor B4, pasa a ser, o la nueva variable va a ser la rec B4, queda asignado el valor a esa variable y le pongo valores antiguos y nuevos. Entonces, al valor antiguo, que es el 3, si no me equivoco, bueno, si no se acuerdan bien las categorías de respuesta, pueden hacer clic derechos acá y poner información sobre la variable. Y no va a dar información sobre la variable original. Aquí está, el nombre es B4, la etiqueta es macrozona y aquí vemos la categoría de respuesta. Y vemos que no, 4 de la región metropolitana. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros? Que nuestra nueva variable en sus nuevos valores, para eso es el botón de valores antiguos y nuevos, nos tome que el valor 4, es decir, las personas que viven en región metropolitana, en nuestra nueva variable valgan 1. Va a ser como una conversión. Y vamos a pedir que todos los demás valores, es decir, 1, 2 y 3, en nuestra nueva variable pasan a ser 2. Le ponemos continuar y posteriormente le ponemos pegar. Al poner el pegar se va a abrir nuestra sintaxis, nosotros nos podemos posicionar aquí arriba, apretar unas veces enter para que nos haga un espacio hacia abajo, ponemos un asterisco para que no nos tome lo que vamos a escribir ahora como que le estamos dando una orden a SPSS, sino que sepa que solamente estamos escribiendo de manera libre, por así decirlo. Y gracias a esto podemos poner el nombre, por ejemplo, hacer recodificación de la variable macrozona. Entonces, ya teniendo esto en nuestra sintaxis, si nosotros nos vamos a esta hoja de resultados, vamos a ver que no nos sale nada. Porque antes que hacer eso, el paso intermedio es ennegrecer la orden que recién le dimos a SPSS dijimos que pegara, y le ponemos ejecutar. Una vez que le ponemos ejecutar, nos va a dar este aviso en la hoja de resultados que en el fondo nos está diciendo que la recodificación que nosotros pedimos, es decir, la recodificación que genera una nueva variable, ya está hecho. Entonces nos vamos a nuestra ventana de vista de variable, nos vamos al final y nos vamos a dar cuenta que aquí está macrozona recodificada en región metropolitana y no región metropolitana, es decir, la variable que recién creamos. Lo que nos falta es, eso sí, por ejemplo, si nosotros pidiésemos frecuencias tal como está la variable ahora,
nos fijamos que nos dicen los porcentajes válidos, es decir, la frecuencia válida para cada uno de los casos, pero los nombres nos aparecen como los números que son, por así decirlo. Los números que le asignamos a las variables originales y no nos aparecen con nombre. Entonces, para agregarle los nombres a la misma variable que recién creamos, nos vamos a la ventanita de valores, apretamos con clic izquierdo y al valor 1 va a ser región metropolitana o gente de la región metropolitana. Ese va a ser el valor cuantitativo, digamos, el valor numérico de la variable, y esta va a ser la etiqueta que va a tener o el nombre que va a aparecer en nuestras tablas. Le ponemos añadir, posteriormente le ponemos 2 y van a ser gente que no es de la región metropolitana. Entonces ahí tenemos los valores asignados, es decir, la etiqueta asignada para los valores originales o los valores de nuestra nueva variable, más bien dicho. Le ponemos aceptar y nuevamente tiramos análisis de estadístico descriptivo de frecuencia. También se puede hacer con clic derecho y estadístico descriptivo sobre la misma variable. Entonces ahora vemos que tenemos gente de la región metropolitana y gente que no es de la región metropolitana y con sus frecuencias incorporadas. Eso es cómo se trabaja o cómo se recodifica de una variable que es categórica, nominal, como sería en el caso de macrozona, de a otra variable que también es categórica nominal, pero en este caso de menos cantidad de categorías. Otro ejercicio que hicimos ayer también fue en el mismo ámbito de la recodificación. Recodificamos una variable cuantitativa a una variable ordinal. En este caso, es decir, en el caso de la ayudantía, hicimos el ejercicio de la pregunta P8 de cuál es igual o desigual cree que es Chile. Si nos vamos a las categorías de respuesta, va de 1 que es muy igual a 10 que es muy desigual, con 2 valores perdidos. Si tiene valores perdidos, nosotros vamos a la ventana de al lado, con clic izquierdo, ponemos valores perdidos discretos y agregamos los valores que nos indica que en esa variable se toman como perdidos. Ahora está ingresado en SPSS qué valores efectivamente son los que se toman como perdidos. Entonces, vamos acá y vemos que va de muy igual a muy desigual. Entonces, ¿qué podríamos hacer o cómo podríamos recodificarla en tramos de 3? Es decir, de 1 a 3 va a ser una nueva categoría de respuesta en otra variable, de 4 a 6 otra y de 7 a 10 otra. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Para reducir cantidad de información, que no nos aparezcan 10 datos extendidos, sino que nos aparezcan 3 en tramos más definidos por nosotros con anterioridad. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nuevamente nos vamos a transformar, recodificar en distinta variable. Bueno, sacamos la que recién estábamos haciendo e ingresamos nuestra nueva variable que es la P8, o la variable que ahora queremos recodificar. Entonces, el nombre le podemos poner rec-b15, y esta es B15 porque si bien P8 es el nombre de la etiqueta, es decir, es la etiqueta P8, cuál igual o desigual cree que es Chile, el nombre de la variable en sí es B15, aquí al lado están los nombres. Entonces por eso aquí aparece B15 para la que ingresamos como P8. En la etiqueta podemos poner percepciones de desigualdad recodificada. Ahí lo puse como abreviado. Entonces, ponemos valores antiguos y nuevos. Y como habíamos dicho, para los valores originales que van de 1 a 10, que aquí están, damos clic derecho, información sobre la variable, y vemos que va de muy igual a muy desigual. Entonces son 10 categorías de respuesta que yo quiero reducirla a 3. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, obviamente los números más bajos representan a gente que cree que Chile es más igual. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros aquí donde dice valores antiguos, es decir, los valores de la variable original que estamos recodificando, ponemos rango. Entonces, ahora nos va a tomar un rango de valores para recodificarlo. Entonces, el rango que va desde 1 hasta 3, disculpen, el rango que va desde 1 hasta 3, en nuestra nueva variable va a ocupar el valor 1. Bueno, y estos, disculpen, se me había olvidado, hay que eliminarlos porque estos son las indicaciones que habíamos dado para la variable anterior. Ahora sí, ponemos rango de 1 hasta 3. En nuestra nueva variable va a ser el número 1. Añadimos. Posteriormente, desde 4 hasta 6, en nuestra nueva variable va a ser 2. Añadimos. Y desde 7 hasta 10, nuestra nueva variable va a ser 3. Y para evitar errores, o decir, errores principalmente para cuando hagamos el análisis, ponemos que todos los demás valores, es decir, los que no están entre 1 y 10, sean tomados como perdidos por el sistema. Es decir, los valores que ya nuestra variable original decían o nos advertía que habían valores que podían tomar
Es decir, variables que vayan a tomar valores de 88 a 99, que son las categorías de valores perdidos. Entonces le ponemos añadir. Else es todos los demás. Simis es perdidos por el sistema. System missing. Entonces le ponemos continuar. Y posteriormente le ponemos pegar, para que nos quede guardado en nuestra sintaxis. Entonces hacemos espacio a la sintaxis, asterisco, le podemos poner el nombre, recodificación de la variable sobre desigualdad, y le ponemos ejecutar. Entonces aquí nos dice que se generó nuestra variable y nos vamos a nuestra lista de variables hasta el final y tenemos nuestra variable ahí, percepción de desigualdad recodificada. ¿Qué tenemos que hacer ahora? En los valores tenemos que asignarle etiquetas a los valores de la variable propiamente. Entonces, al valor 1 eran las personas que creían que había una alta igualdad en Chile, si no me equivoco. Vamos a revisar igual, no me acuerdo bien. A ver. Ya, muy igual, claro. Son las personas que creen que es muy igual Chile. Entonces, vamos a poner 1, muy igual. Agregamos 2, ni igual ni desigual. Digamos que las personas que están como entre medio. Y 3 son las personas que creen que es muy desigual. Siguiendo el orden correlativo de la variable original, obviamente, para que mantenga el sentido. Le ponemos aceptar y ahora si tiramos un estadístico descriptivo, podemos ver que las personas que creen que Chile es muy igual son 59 de la muestra total. Ni igual ni desigual, 444, y que es muy desigual, 21.104. Ahí vemos la diferencia, los porcentajes válidos, etc. Bueno, y vemos los perdidos por el sistema, que son 6, que originalmente debieron haber sido 88 o 99. Entonces, ahí tenemos cómo recodificar una variable que es cuantitativa a una variable una variable categórica ordinal. Entonces, lo que posteriormente le pedían en la pauta del trabajo es el análisis de al menos 3 variables categóricas, con estadísticos descriptivos como proporciones y con gráficos que pueden ser de barras o de otro tipo. Entonces, ahora vamos a poner también 2 ejemplos de análisis de unas variables que sean categóricas. A ver, categóricas son las variables que son nominales u ordinales, es decir, como por exclusión, son las que no son cuantitativas, las que no trabajan con números. Estas pueden ser sexo, edad, edad no, sexo, nivel socioeconómico, religión, etc. Entonces, ¿qué podríamos, por ejemplo, analizar la misma variable de sexo, que es simple dentro de todo? Tenemos 1 hombre, 2 igual mujer. Entonces la analizamos, podemos analizar estadístico descriptivo, frecuencias. Bueno, quitamos la variable que recién estamos trabajando y ponemos sexo del entrevistado. Le pedimos o le dejamos la opción señalada que nos muestre tabla de frecuencias. Y en estadísticos, en estadísticos se puede pedir, la verdad, no se puede pedir nada, ya que es una variable solamente de 2 categorías de respuesta, no tiene sentido pedirle estadísticos. En gráficos, para las variables que son categóricas, siempre se ocupan o gráficos circulares o se ocupan gráficos de barra. Gráficos circulares sería bueno en este caso porque solamente son 2 categorías de respuestas y nos hacemos una mejor idea entre la proporción de las 2 variables. Posteriormente le ponemos aceptar y nos aparece lo que pedimos. Por ejemplo, nos dicen que para esta variable hay 2613 casos válidos, esos son los valores válidos y no hay perdidos. Posteriormente vemos que hay 1012 hombres, 1601 mujeres, con un total de 6013 como ya nos decían, y que tienen, el porcentaje válido igual al porcentaje por sí solo porque no hay valores perdidos, y está en una proporción de un 38% de hombres y un 61% de mujeres. Y aquí está graficado. Hombres son en la área azul y mujeres son en el área verde. Ahí tienen un análisis de variables categóricas. Ahora podemos hacer otro análisis, por ejemplo, el análisis de nivel socioeconómico de las personas encuestadas. Entonces nos podemos ir a analizar estadístico descriptivo, frecuencias, sacamos la variable que trabajamos recién, nos vamos hasta el final y encontramos la variable de nivel socioeconómico. Entonces, podemos pedir estadísticos, no podemos pedir ninguno ya que estamos trabajando con una variable que es, podríamos pedir moda, es la única medida estadística que podríamos pedir, la categoría que más se repite. En gráficos, para ponerles el otro ejemplo, vamos a pedir gráficos de barras y, le decimos que nos muestre la tabla de frecuencia. Y ahí vamos viendo. Entonces,
Los valores válidos serían 2613, no habrían perdidos y la moda sería de 1. Es decir, la categoría de respuesta que corresponde al valor 1, que en esta base de datos es la de ABC1. Es la que más tiene frecuencia dentro de esta base de datos. Entonces, bueno, ahí podemos ver la frecuencia de cada uno, el porcentaje válido de cada uno y el porcentaje acumulado. Y posteriormente podemos ver un gráfico de barras que trabaja con porcentajes. Se ven aquí hay 0, 10, 20, 30%. Entonces, si se fijan, ABC1 es un 28% y por acá debería estar 28, que corresponde a ABC1. C2 es de un 22, también por acá debería estar el nivel 22 y así sucesivamente. Pueden ir viendo la dimensión de cada una de las categorías de respuesta. Posteriormente les piden hacer un análisis de al menos 3 variables de intervalo o de razón. Y el análisis se debe hacer a través de medidas de posición, medida de tendencia central, una medida de dispersión e histograma de frecuencia. Entonces, en el caso de el ejemplo que se dio, trabajamos con la variable edad, que era la edad en años de las personas que fueron entrevistadas. Entonces, para esto podemos ir a analizar estadístico descriptivo de frecuencia, sacamos la variable con que recién trabajamos y buscamos la variable con la que vamos a trabajar. En estadísticos, como ya nos pedían, tenemos que pedir medida de tendencia central como media, mediana y moda. Tenemos que pedir asimetría de kurtosis. Podemos pedir mínimo y máximo, el rango, la desviación estándar que nos las pedían. Bueno, en realidad, en cuanto a dispersión solamente nos pedían desviación estándar, si no me equivoco. Claro, media dispersión, solo desviación estándar. Media y mediana, bueno, quitamos moda para solamente pedir lo que... en medidas de posición, como les recuerdo, las medidas de posición lo que hacen es cortarnos en la cantidad de tramos que nosotros les indiquemos a la variable, es decir, a SPSS, en cantidades iguales de sujetos. Entonces, no van a ser grupos simétricos en cuanto, no sé, si estamos hablando de ingresos, no van a ser como de 0 a 100, de 101 a 200, de 201 a 300, sino que los cortes se van a hacer por cantidad de personas. Entonces, pueden ser los rangos más amplios o más estrechos en la medida en que dentro de ellos o dentro de esos valores se acumule más personas. En este caso vamos a pedir cuartiles, es decir, 3 valores que nos van a dividir en 4 partes nuestra variable. Le ponemos continuar y en gráficos pedimos un histograma de curva normal, que es lo otro que nos pedían para el análisis de este tipo de variables. Le ponemos aceptar y nos tira nuestros datos. Entonces tenemos 2600 casos válidos, 2613, una media de 45.54, es decir, de 45 años de edad, una mediana de 45, una desviación estándar de 17 años, es decir, a una desviación estándar hacia cada lado de la media se espera que se encuentren personas o se encuentran personas de 17 años de diferencia. La simetría es de 0.2, por lo tanto una distribución simétrica. En el Power están los parámetros para medir asimetría de kurtosis, pero como un repaso rápido, entre menos 0,5 y 0,5 se considera una distribución simétrica. Si es más, es asimetría positiva; si es menos, es asimetría negativa. Entonces, en este caso sería simétrica. La kurtosis es de menos 0.8, por lo tanto sería una distribución platicúrtica. También opera con los mismos parámetros, digamos, de menos 0,5 a 0,5. Bueno, tienen la rueda estándar de cada uno de los de simetría de kurtosis y posteriormente tienen los percentiles, es decir, hasta el percentil 25, es decir, el primer cuartil, que es donde se acumulan el 25% de los casos, hay personas de 30 años o menos. Posteriormente, en el segundo cuartil, donde se acumula el 50% de los casos, hay personas de 45 años o menos. Y en el tercer cuartil, donde se acumula, es decir, donde corresponde al percentil 25, o sea, se acumula de ahí hacia abajo el 75% de los casos, se encuentran personas de 59 años o menos. Posteriormente, bueno, se me olvidó anular la tabla de frecuencia. Pues este puede ser un antiejemplo de por qué no pedir tablas de frecuencias para variables cuantitativas, porque le queda una tabla gigante que es ilegible, digamos. En este caso se pueden recodificar para que podamos hacer una lectura en tabla de lo que es la variable edad. Entonces podemos clicarla y ponerle suprimir para que se nos vaya. Finalmente tenemos el histograma, que es como un gráfico de barras, pero es para variables cuantitativas, porque las barras son mucho más estrechas y como yo elegí, creo que no lo comenté cuando lo hice, puse a analizar cuando pedí recién que nos pidieran los estadísticos, los gráficos de esta variable.
En histograma le puse aquí abajo la opción de mostrar una curva normal en el histograma. ¿Para qué sirve esto? Es para ver si nuestra histograma se comporta normalmente, por así decirlo. Pero solamente de una perspectiva visual. No podemos llegar, si es que se pareciese, digamos, a la curva normal, no podríamos decir, esta distribución sí o sí es normal. Eso se ve a partir de los estadísticos. Digamos que una triangulación entre medidas de tendencia central y los percentiles. Y obviamente asimetría de kurtosis. Por kurtosis, digamos, no se comporta normalmente la variable. Y uno puede ir haciendo esa lectura. Por ejemplo, aquí los primeros valores como de 20 a 30 años más o menos, 35, no se comportan de una manera normal, como que sobresalen. Aquí son menos, donde se espera que se acumulen más casos, y aquí se comporta más de una manera más normal, digamos, la curva. Pero bueno, y aquí obviamente pueden ir viendo la edad en años, desde 0 a 100 años, y aquí las frecuencias no son en porcentajes, creo que son en cantidades. Entonces, ya con esto tienen hecho el último análisis, digamos, que es de lo que son las medidas o los análisis de las variables de intervalo de razón. Lo último que quedaría pendiente es que una de las variables debe ser estandarizada y presentada. ¿Cómo se estandariza una variable? Bueno, vamos a hacerlo, digamos, podríamos hacerlo también con la variable edad, como para seguir con el ejemplo, o podríamos trabajar con la misma variable de cuál es desigual, igual o desigual cree que es Chile. En este caso, estandarizar, si recuerdan lo que pasaron en clase, cuando nosotros estandarizamos una variable es que pasamos todos sus valores numéricos a puntaje z. Entonces significa que esa variable, si normalmente, por ejemplo, en edad había un promedio de 45 años, si no me equivoco, claro, 45.54, en nuestra nueva variable estandarizada va a ser un promedio de 0. Y todos los demás valores, todas las demás edades van a estar en términos de puntaje z. Entonces va a tener una media de 0, una desviación estándar de 1. Esto se hace para poder comparar variables, digamos, que no tienen las mismas, es decir, una de las posibilidades que se puede utilizar la estandarización es que no tienen la misma unidad de medida. Entonces, si está estandarizada, dos variables, no sé, una que se mida de 0 a 100 y otra que se mida de 0 a 10, no se pueden comparar directamente, ya que no tienen la misma escala, por así decirlo. Entonces, se reescalan al estandarizarse y ahí se pueden comparar puntuaciones, cantidad de sujetos, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos para estandarizar una variable? Tenemos que ir a nuestra vista de datos, nos vamos a analizar estadísticos descriptivos. No es la misma que usamos siempre. Siempre usamos analizar estadísticos descriptivos frecuencias, pero en este caso serían descriptivos. Agregamos nuestra variable de edad y aquí abajo le ponemos guardar valores estandarizados como variables. Es decir, los valores de esta variable, que sería edad, se van a guardar en una nueva variable como valores estandarizados. Entonces le ponemos pegar. Creo que no he puesto pegar en los ejercicios anteriores, pero ustedes tienen que irlo haciendo para que lo guarden en su sintaxis. Entonces ponemos asterisco, edad estandarizada, le ponemos como nombre, la ennegrecemos y le ponemos ejecutar. Entonces, aquí tendrían sus estadísticos descriptivos, lo que les da, pero, es decir, eso se los da como por defecto, pero lo que nos interesa es que si van a su lista de variables al final, van a tener su variable de puntaje z, es decir, de la variable puntaje z transformada en años. Entonces podemos pedir que la analice a partir de frecuencias, sacamos la variable que recién estamos trabajando y ingresamos la variable de puntaje z. Bueno, voy a pedir que me muestre las tablas de frecuencia, más que nada para que vean cómo queda. En estadísticos les vamos a pedir lo mismo, podemos ponerle mínimo máximo también para complementar. En gráficos también podemos pedir un histograma con curva normal y le ponemos pegar. Entonces nos vamos a nuestra sintaxis, hacemos los espacios y le podemos poner el nombre de frecuencias de la variable edad estandarizada. Entonces lo ennegrecemos, le ponemos ejecutar y vemos los resultados. Entonces tenemos 2613 valores válidos, 0 valores perdidos, una media de 0, porque como está estandarizada va a tener una media de 0, una mediana de menos 0.03, una desviación estándar de 1, como está estandarizada, una simetría de 0.2 y una kurtosis de menos 0.89, es decir, tenemos la misma simetría de kurtosis que la variable original, ya que aquí solamente se está estandarizando, pero no sé si bien
se cambia un poco la escala de cómo se mide, no se cambian las proporciones internas, por así decirlo, de la variable. Sigue teniendo las mismas diferencias, las mismas cantidades, por así decirlo, pero ahora solamente está en términos de puntaje z, por eso se mantienen la simetría y la kurtosis. Tenemos el mínimo y máximo. El mínimo es menos 1.5, es decir, menos 1.5 deviaciones estándar de la media, que sería 0, y el máximo sería 2.8, es decir, 2.8 deviaciones estándar de la media. Los percentiles nos dicen que a menos 0.8 deviaciones estándar se acumula el 25% de los casos, al menos 0.03 se acumula el 50% de los casos, y al 0.7 desviaciones estándar se acumula el 75% de los casos. Aquí me aparecen, si ya se dan cuenta, los válidos ya no son edades, sino que son puntuaciones estándar y nos dice la frecuencia de cada uno. Finalmente, vemos el histograma, se comporta igual como les decía que nuestra variable original, ya que digamos que tiene la misma distribución interna en la variable. Una vez que se estandariza, digamos, sigue siendo la misma distribución interna, solamente que ahora está en términos de distribución estándar. Y eso sería respecto al contenido del trabajo, y ojalá les sirva el video.